Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva emisión del programa Uno Opina. El debate alrededor de la ley de regulación del costo máximo efectivo del crédito se desbordó del escenario político y se propaló por diversos ámbitos de la vida nacional. Es evidente que sectores poderosos del Ecuador no permiten que sus beneficios sean alterados. Es cierto que estos cambios pueden provocar desajustes peligrosos en la economía nacional. La ciudadanía aspira a que este ejercicio democrático permita que los costos de los préstamos sean más baratos y que ello le faculte tener acceso al crédito. Los clientes finales de los bancos esperan que sus dineros estén protegidos y que no corran riesgo alguno. Del proyecto original, muy poco es lo que queda. El Congreso hizo una serie de modificaciones y finalmente esta ley ha quedado como una colcha de retazos. Una forma de ganar es enredando y desordenando. Se ha logrado una ley que no es ni chicha ni limonada, como dijeron algunos diputados al interior del Congreso. Los temas claves han sido aprobados: fondo de liquidez, costos de servicios, bonos del Estado, AGD, junta bancaria. El tema central, las tasas de interés, ha quedado para un próximo debate que se cumplirá el viernes 13. Hoy el tema de nuestro programa es precisamente la Ley de Justicia Financiera o la Ley Bancaria. Me acompañan para tratar este crucial asunto los siguientes invitados. Quiero agradecer la presencia del economista Abelardo Pachano, gerente del Produbanco. También está con nosotros el economista Eduardo Cabezas, presidente del directorio del Banco Central. Amigos televidentes, buenas noches, gracias por acompañarnos. Señores del panel, bienvenidos. Aquí empezamos el programa y quiero darle la palabra al economista Pachano para que haga una apreciación respecto a cómo ha quedado la ley. Usted me acaba de escuchar en la presentación, he dicho que es una especie de colcha de retazos. Finalmente no es nada, ni chicha ni limonada. Buenas noches. Buenas noches, Andrés y Eduardo. No, yo no participo de ese criterio. Yo creo que en la ley hay algunos asuntos importantes que son rescatables. Por ejemplo, la segmentación del mercado financiero en 4 grandes categorías para poder apreciar los distintos riesgos que existen en las diversas especializaciones de financiamiento crediticio. Y ese yo creo que es un punto sumamente importante que hay que rescatarlo y que podría mejorar el ambiente general de manejo de los recursos financieros. Por otro lado, en el texto que se está discutiendo y con las decisiones tomadas por el Congreso, se ha precautelado la especialización de las instituciones financieras, impidiendo que las compañías financieras puedan captar ahorros sin tener un capital suficiente, precautelando la calidad de la cartera del Banco Nacional de Fomento y de la Corporación Financiera Nacional. En donde tenemos una dificultad conceptual dentro de la discusión del país es en la forma como creemos que se puede desarrollar un sistema financiero sano, competitivo, seguro, que vaya ofreciendo productos cada día de mejor calidad, más eficientes. Desde un punto de vista de economía moderna, la mejor forma de conseguir es asegurándole al sistema financiero reglas claras, reglas precisas, reglas objetivas, que permitan que se incorporen nuevos intermediarios, nuevos bancos, nuevas compañías mutualistas, nuevas cooperativas, nuevas instituciones financieras, en fin, toda esa gran gama de instituciones financieras especializadas al mercado para que cada uno ofrezca su tipo de producto y lo ofrezca en las mejores condiciones posibles. En los 7 años o 8 años de la dolarización, indiscutiblemente hay un mejoramiento del sistema financiero en general y las tasas de interés han ido bajando a lo largo del tiempo. Esa es una verdad absoluta. Para ponerle un ejemplo de un mercado especializado, hace 4 años las tasas de interés de los créditos de vivienda eran 14-15%. Hoy las tasas de interés están entre el 9 y el 10%, incluyendo las comisiones por los servicios bancarios, de tal manera que hay una reducción de los costos financieros. Igual se puede apreciar en las operaciones de financiamiento del sector productivo. Antes las operaciones en el sector productivo estaban 18-19%. Hoy en el sector productivo las tasas fluctúan entre el 10 y el 12, el 13% de interés. Claro, la gente quiere tasas más bajas. Y uno de los ejemplos de la distorsión del mercado ha sido el segmento del microcrédito.
en donde se han producido desbordamientos de tasas de interés a través de algunos intermediarios, incluso uno de ellos quebró, fue rescatado por otra institución bancaria del país para evitar que hayan problemas con los depositantes. Pero yo creo que es parte de un proceso de aprendizaje y de incorporación de nuevos clientes al sistema financiero. Pero hoy el sistema financiero que tenemos en el Ecuador es un sistema mucho más sólido, que no le debe un solo dólar al Estado ecuatoriano, que no recibió un solo dólar en la crisis del año 99, que se maneja con sus propios recursos, que tiene una liquidez que le permite asegurar que sus depositantes están bien tratados. Perdón, y que no defiende ¿cómo va a decir usted privilegios? que no recibió dinero del Estado en la crisis del 99? ¿Cuál? ¿Varios bancos? ¿Cuál? Enumere de los que estamos vigentes. ¿De los que están vigentes? No. Entonces, estamos hablando del sistema financiero actual. De los que no están en el sistema financiero, que respondan los que no están. Ya. Pero del sistema financiero actual, de la nueva banca o de los nuevos intermediarios, ninguno recibió. Esa precisión es importante. Claro, vivió por sus propios recursos. Y hoy tiene una liquidez que le permite responder ante sus depositantes. Porque las crisis que han habido de confianza en algunos intermediarios han podido ser superadas. Porque han podido ir a sus propios recursos líquidos para atender las inquietudes de sus depositantes. Y en ese plano, el sistema financiero, por lo menos aquellas instituciones a las que yo les conozco, no están defendiendo intereses o una situación de poder dentro del mercado. Lo que se está defendiendo es un sistema, una forma de concebir la política financiera, una forma de concebir la política económica a través de la formulación de principios que permitan tener un mercado competitivo, que permitan tener un mercado seguro, que permitan tener un mercado transparente. Y esas son las cosas que hay que defenderlas. Todo tipo de intervención que le quite esa transparencia, lo único que va a hacer es generar ineficiencias, provocar el aparecimiento de lo que ahora llaman, con algún grado, yo diría, de creatividad los argentinos, mercados azules, para no decir mercados negros, sino decir que uno es racista, mercados azules, como ya en el Ecuador existieron cuando las tasas de interés se fijaban, y del que nos costó trabajo salir, porque las instituciones se acostumbran a ofrecer servicios en determinadas condiciones, y lo que en esos momentos ocurre es que todo aquel mercado que es de un riesgo superior simplemente se lo margina, y ojalá no ocurra en el Ecuador. Vamos a dar la palabra al economista Cabezas para que comente este punto inicial del diálogo, que es su apreciación en términos generales respecto a la ley. El economista Pachano ha revisado algunos aspectos que él considera positivos y los riesgos que podrían haber con aquellos que eventualmente se podrían plantear. Gracias, licenciado Carrión, y también me es grato compartir este panel con Abelardo. Hay puntos que son coincidentes, pero vamos al origen de la propuesta. Yo creo que el origen de la propuesta de la Ejecutiva, era loable, era racional. Yo he conversado con mis amigos que están en el sistema financiero, había un grado de, igual decir con palabras de ellos, de obesidad en el sistema. Tenía que bajarles unas pocas libras. Yo creo que también hay que pensar en el cliente, hay que pensar en la gente que acude al público. Yo creo que hay que buscar el término medio de que sea equitativo, de que sea justo. Las tasas actuales, tal como se fija la tasa actual, yo creo que le ha venido beneficiando, y voy a utilizar un término hasta exageradamente, al sistema financiero. Yo creo que eso sí es una responsabilidad del Banco Central determinada en la Constitución Política vigente. Como ente regulador, el Banco Central tenía que regular las tasas de interés. Esas tareas no la hizo. ¿Por qué? Porque estaba determinada por una ley cómo fijar la tasa de interés. De tal manera que yo creo que se ha llevado a un campo político, que ahí es lo malo, cuando esto es un tema estrictamente técnico. Esto es un tema que se podría lograr una gran concertación con el sistema financiero. Nadie ha dicho, ni el presidente de la República, Andrés, que va a debilitar el sistema financiero. Lo que se trata es que se robustezca el sistema financiero. Pero hay problemas. Ya vamos a tratar. El fondo de liquidez, tal como está concebido en el proyecto de ley, yo no creo que sea el mejor mecanismo que va a ayudar en los momentos difíciles a los bancos. Entonces, vamos ya por partes, ¿no es cierto? Vamos con el fondo de liquidez. Este sistema de haber creado un fondo fiduciario para el manejo de este tema, ¿a usted cree usted que en el futuro puede crear complicaciones? Sí.
Si eso Esto lo está, van a contratar los propios bancos, los ¿verdad? propios bancos y con un ente privado, con un ente internacional. Que va a administrar esos recursos. Y el Banco Central que controla el día a día a través de la Cámara de Compensación, ¿qué va a hacer? ¿A quién se va a dirigir en los momentos emergentes? Y Abelardo lo conoce, diariamente hace el Banco Central, Cámara de Compensación, la compensación de los cheques. Entonces, diga, Abelardo, ¿qué le parece a usted este tema, esta preocupación? Es cuestión de coordinar. Con Eduardo hemos conversado sobre este tema específico. Y yo considero que todo el sistema de compensación de cheques, el sistema de manejo de liquidez, tenemos nosotros que concentrarlo en una sola institución. Y no necesariamente en el Banco Central del Ecuador. Debemos tener una institución internacional que facilite líneas de crédito automáticas a las distintas instituciones del sistema financiero a través de garantías entregadas en colateral de las propias carteras, para que esto pueda funcionar. El proyecto de manejo de fondo de liquidez le presentamos nosotros al Banco Central cuando era presidente del Banco Central Mauricio Yepes, y eso conoce Eduardo. Nunca nos dieron trámite a ese proyecto. Bajo este mismo esquema, bajo un esquema mucho más agresivo inclusive que este esquema. ¿Y usted cree entonces que este tema de la Cámara de Compensación tiene que ser manejado bajo una entidad, una institución puede ser manejado? Claro, si la Cámara de Compensación no tiene necesariamente que manejar el Banco Central del Ecuador. El Banco Central manejaba la Cámara de Compensación cuando también emitía dinero. Hoy día ya no emite dinero, no necesariamente debe manejar. El encaje inclusive debe ser parte del fondo de liquidez. Todos los conceptos que estén alrededor de los excedentes de recursos que tenga el sistema deben ir al fondo de liquidez. Y en el fondo de liquidez, en el proyecto nuestro en el que fue entregado, el Banco Central tiene presencia, la Superintendencia de Bancos tiene presencia, por una razón, porque ese fondo de liquidez no tiene que tampoco servir para que hayan abusos de unas instituciones contra otras. Entonces, que el organismo regulador y que el organismo que fija políticas también tienen que estar presentes ahí. De tal manera que lo que acaba de aprobar el Congreso es un paso en una dirección que me parece que es la correcta, pero es un paso incompleto. Ya, Eduardo, siga usted, por favor. A ver, Andrés, yo creo que lo que dice Abelardo puede tener bastante de cierto, pero no es esa la realidad. El sistema financiero no está autorregulándose, tiene que haber las entidades respectivas, la entidad de control, que sea fuerte la entidad de control, para que no pase lo que ha sucedido en años anteriores, porque no ha habido una autoridad de control fuerte, que no obedezca a ningún interés. El Banco Central es el ente regulador, y siendo el ente regulador manejando todo el sistema de pagos. El encaje bancario es para garantizarle también a los bancos la solidez de los bancos. ¿Pero qué sugiere usted entonces? ¿Que eso esté manejado por el Banco Central? Yo creo que sí, porque si hay problemas en el día a día con el mecanismo que señala Abelardo, porque no es un sistema perfecto, tiene que haber un Banco Central que acude y diga, señores, aquí no está compensando. Va a tener problemas del mismo banco en el cual Abelardo lo representa. Entonces, ¿cómo hacemos ese momento para tener liquidez, para poder hacer la compensación de los cheques? Porque eso es automático. No podemos ir al ente internacional para que le dé liquidez. Se cae el sistema, perdóname que les diga con toda franqueza, por eso había que... Lo que pasa es que no confiamos en las instituciones. Ese es el problema que yo lo veo. Cuando no se confía en las instituciones, se está tratando de buscar estos mecanismos, como creamos un fondo fiduciario para que administre el fondo de liquidez. Yo no creo que sea necesario. Créanme, eso estaba muy bien en el Banco Central. Si hay confianza en el Banco Central, yo creo que el Banco Central lo puede manejar. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? No, hay una discrepancia, y Eduardo sabe que tenemos una discrepancia, y el problema que hay es que en el Ecuador los antecedentes que hemos debido afrontar en el sistema financiero en momentos en los cuales hay angustia fiscal, es que el gobierno de turno busca en dónde hay recursos para poder colocar sus papeles y obtener una el riesgo salida. Es que en un momento dado, ante la desesperación, metan mano en ese claro, y ya hemos tenido con el fondo de liquidez, ventajosamente ha habido una postura unánime con el Banco Central, con la Superintendencia y los bancos, de no aceptar esas presiones, pero en el gobierno anterior, en el gobierno pasado y en el anterior al anterior, hubieron momentos en los cuales
del Ministerio de Economía se acercaban a decir, señores, ustedes tienen en el fondo de liquidez más o menos 160, 180 millones de dólares, a ver, ¿por qué no invierten en papeles del Estado? Porque la caja fiscal no tiene un solo centavo. ¿Ahí se riesgo, economista? Yo sé la preocupación que tiene Abelardo. Quieren que muchas veces se utilice el encaje bancario. El encaje bancario son fondos, como el Banco Central ya no es el prestamista de última instancia, yo creo que los bancos tienen razón, tiene sentido para protección al cliente. Claro. Cuidado que la ley se nos escape y no le estemos protegiendo también al cliente. Estamos solamente protegiendo a los bancos, pero vamos a ver quién pone el dinero. ¿Quién coloca el dinero? El cliente. Entonces esos mecanismos, cuando se dice que el Banco Central ya no hace, pues sí hace, relativamente sí hace políticamente. Yo no entiendo un país sin Banco Central. El Banco Central tiene que manejar esos instrumentos. Son instrumentos que le van a ayudar a la misma banca, al sistema financiero. Ahora, claro, le quieren colocar, es por desconfianza, no por otra cosa. Okay. Creo que hemos terminado fondo de liquidez. Vamos a ir a tasas de interés, que es el tema sin duda más complicado de esta ley, y para eso vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos para continuar con el programa Uno Opina y el tema central del debate, tasas de interés. Ya retornamos. Sensual, femenina, atrevida. Bueno, así soy yo. Y si me quieres conocer y tenerme, entonces manda un mensaje con la palabra Lorena al número en pantalla y te voy a mandar mis mejores fotos. Descarga a tu celular la foto de la despampanante Lorena Herrera, enviando como mensaje la palabra Lorena al 8680, solo para teléfonos con capacidad WAP activado que soporten descargas de imágenes. Regia Light, regio sabor, sin cargo de conciencia, con menos calorías y cero colesterol. En la actualidad, el planeta atraviesa un sinnúmero de conflictos, los cuales generan incertidumbre e inquietud. Si quieres conducir tu vida con paso firme y conocer qué te depara el destino, envía un mensaje de texto al 4040 con tu signo astral y yo te enviaré inmediatamente tu horóscopo. Este lunes a las 12:30, el cáncer a la próstata puede ser mortal. Si no se lo trata a tiempo, tenga cuidado. Esto tiene que parar, si no te puede llegar a matar. En esta Copa América, 1 más 1 es igual a 26 motos. ¿Sabes por qué? Porque nos volvimos locos. Y es que Canal 1 y Motor 1 te invitan a participar en el sorteo donde podrás ser uno de los 26 ganadores de estas espectaculares motos de Motor 1, que sortearemos en cada uno de los partidos de la Copa América. Para hacerlo, solamente tienes que enviar desde tu celular porta la palabra GOL al 1111, porque en esta Copa América tú serás el ganador número uno. Costo del mensaje, 35 centavos más impuestos. Sin duda, muchos de los artículos y de las propuestas gubernamentales, las adhesiones o modificaciones que hizo el Congreso a la ley finalmente fueron aprobadas. Hay un tema central que no ha sido definido, ha sido postergado, como dijimos hace pocos instantes, y que tiene que ver con las tasas de interés. Ese es el tema central y de mayor controversia, polémica, que existe al interior del Congreso, y esa dificultad entre el sector financiero, la banca y el gobierno central. Eso es lo que vamos a tratar en esta segunda parte del programa, y quisiera entonces conocer cuál es la apreciación que usted tiene, economista Pachano, respecto a la fórmula que han planteado para la definición de las tasas de interés.
¿A usted le parece que técnicamente es adecuada o convendría más bien dejar una banda que permita fluir y discutir y negociar y que el mercado sea un poco el que fije ese esquema de tasas de interés? A ver, dividamos el análisis. Primero, la segmentación de los mercados en las 4 grandes categorías. Crédito productivo, o que se llama aquí comercial, crédito de consumo, crédito de vivienda y microcrédito. A mí me parece que es un gran avance en el proyecto, porque va a permitir manejar los distintos riesgos en los distintos mercados y se podrá apreciar con mayor transparencia lo que cuesta cada uno, lo que cuesta financiar cada uno de estos segmentos. ¿Y se puede estimular a uno de esos segmentos? Cada segmento va a tener una tasa de interés y como está prohibida las comisiones sobre los créditos, la tasa de interés va a reflejar el costo del crédito. ¿Y no hay posibilidad de que de un segmento se pasen al otro? Bueno, eso va a depender de la definición que dé el Banco Central de cada segmento. Y yo creo que no son definiciones difíciles o subjetivas. Yo creo que hay cómo segmentar. Es más, todas las disposiciones dadas por la Superintendencia de Bancos sobre las características de los 4 mercados que ya existen son conocidas por el sistema. De tal manera que yo no creo que hay un problema conceptual de fondo. Claro, No. pero hay la posibilidad de un desvío. O sea, que yo me favorezca con un crédito de uno de los segmentos que tiene una tasa de interés más conveniente y traslade a otra actividad. No, porque ahí va a depender de que ese banco quiera a usted calificarle en el otro segmento y habrá que ver si le conviene o no hacerle. Lo que yo Y le digo es luego que en le la hagan una auditoría. trampa al banco, ¿no? No creo. No. No, es más difícil porque los bancos van a manejar eso objetivamente y además ahora los sistemas de evaluación de cartera por parte de la Superintendencia de Bancos son bastante rigurosos. Yo creo que ha cambiado la calidad de supervisión para bien sobre el sistema financiero. Ya no, la superintendencia ya no se concentra en minucias, sino en los temas grandes de manejo de los intermediarios financieros. Entonces la segmentación me parece bien. Lo que yo no concuerdo es con ninguno de los sistemas de fijación de tasas, ni con el del Congreso, ni con el del presidente de la República. Me parece mejor el del Congreso, pero ninguno de los dos es transparente. Ninguno de los dos ¿Usted es partidario de qué? Yo soy partidario de tener los 4 segmentos, de que haya un promedio ponderado por segmento y una banda de fluctuación que todo el mundo la conozca. ¿Cuánto la banda de fluctuación? 20%, 30%, 40%, lo que sea. Pero todo el mundo va a saber exactamente del promedio hasta dónde puede irse. Hoy, el tema del concepto de desviación estándar nadie lo sabe. Y el momento de la aplicación de la desviación estándar sobre promedios ponderados, ese concepto lo que va a llevar es que a la larga, por el juego estadístico normal, no estoy diciendo nada irregular, sino por el juego estadístico normal, va a fijar la tasa de interés. Finalmente, porque la desviación estándar sobre promedios ponderados tiende a acostarse. Uno puede empezar con 8 desviaciones estándar o puede empezar con una desviación estándar. Es cuestión de tiempo. A lo largo del tiempo eso va a terminar en 0. ¿Y qué vamos a tener? Una tasa de interés fija. Con esa tasa de interés fija, el sistema financiero, los depositantes, y voy a poner aquí mucho énfasis, los depositantes van a quedarse desprotegidos. Y para reducir la desprotección de los depositantes, el sistema lo que va a tener es que sacar determinados segmentos de alto riesgo crediticio, no atenderlos y consecuentemente se va a contraer la operación legítima, normal del sistema. Yo siempre he sostenido la tesis de que la segmentación debe venir acompañada de una banda objetiva, pues es más baja de la que está actualmente. Yo no estoy defendiendo el 50% actual, que ese 50% actual tiene una razón. Como era una sola tasa y habían 4 mercados, el Congreso del año 2001, cuando sacó en la Trole 1 esto, como no quería trabajar sobre promedios en mercados, lo que hizo es crear una banda bien grande para ver si con eso podía aglutinar a todos los mercados. Error terrible del Congreso. Yo creo que es un error haber metido la desviación estándar. Yo creo que es un error conceptual técnico, no político, ya, técnico. Eduardo, sobre tasas de Sí, interés. sí, Andrés, yo ahí sí coincido con Abelardo. Yo no concuerdo, Andrés, que se ha establecido una metodología para la determinación, para el cálculo de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque podría ser una especie de la tabla de Moisés, ¿no? Sí. Donde no se puede cambiar, cuidado. La economía es muy dinámica. Y hacer una economía dinámica, el Banco Central desde hace más de un año ya tuvo segmentado y había presentado la segmentación. Ahora también se propone hacer subsegmentos de tal manera de que no hay una apertura muy grande y se pueda calcular con realismo
a través de una franja de fluctuación donde realmente se puede ir acomodando. Lo que me pregunto si a través de una metodología realmente se puede llegar al objetivo que es que bajen las tasas de interés, que sean tasas de interés racionales. También eso es el mismo tema de introducción de los servicios, Abelardo. Ahí también. Bueno. Y después dicen que ¿cuándo le van a entregar la información al Banco Central? Eso es el otro problema, tiene que fijar en 30 días. Y si el sistema financiero, si los bancos lo entregan la víspera para cumplir en el día 29, ¿cómo se calcula? Entonces yo no estoy de acuerdo, permítame decirlo con toda franqueza, con lo que está pensando el Congreso. Que se establezca una metodología. Pero ¿cuál sería la alternativa? La alternativa sería que el Banco Central cumpla con su función de determinar la tasa de interés. Pero claro, hay que conversar con el público. Y pero eso es más peligroso. No creo que sea peligroso, porque lo que se está pidiendo es que haya sensatez, que haya acuerdos mínimos. Yo creo que las condiciones normales, pero eso... No, pero pues estamos hablando de un sistema racional, una economía racional, un sistema financiero que tiene que robustecer, estoy de acuerdo que tiene que robustecer. ¿Y cómo fijaría entonces la tasa de interés del Banco Central? El Banco Central ya tenía bajo el esquema ese que y se ha conversado con los técnicos de la asociación de bancos. Pero claro. ¿Y esa alternativa le parece bien? Es que la alternativa es sacar del mercado el promedio, es decir, respetar la norma de mercado, sacar el promedio y ponerle una banda de variación. O sea, que el mercado fije las tasas de interés, lo único que van a hacer es oficializarlos del Banco Central. No fija. El mercado determina un nivel promedio. Los que están por encima de ese promedio tienen que bajarse. Lo que el mercado hace es sacar los excesos. Este sistema, a todo aquel que sea un abusivo crediticio, le pone en vereda. Porque ya no hay comisiones compensadoras. Porque con el sistema actual, el problema es que al tener un solo mercado y esa banda, el rato que hacían microcrédito, con esa banda no alcanzaban a cubrir los costos, entonces ponían unas comisiones altísimas, o altas, o cuestionables, si es que queremos ponerle algún calificativo. En cambio ahora, con la segmentación y con la banda, todos los que están por arriba tienen que bajarse. ¿Y qué hace el Banco Central entonces? El Banco Central regula esa determinación. Entonces dan la información de los costos de los intereses. Y todo el mundo sabe cómo juega. ¿Y le parece bien? Muy bien, porque tiene que ser un trabajo técnico, no con criterios políticos, ni de intereses para determinadas personas, ni para determinadas instituciones. Uno tiene que ver el bien común. El Banco Central está para servir al país. Y yo creo que el Banco Central, con esa responsabilidad que la tiene en la actual Constitución, ojalá no desaparezca en el futuro, yo creo que el Banco Central cumple con su papel regulador de las tasas de interés. Para que no haya... Si no se va a la usura, también, vamos a ver algo. En el microcrédito se va hasta el 150% de tasa de interés. Es una cosa exagerada, ¿no? Por más que hay una serie de riesgos y costos de administración, pero por favor, vamos regulando. Y es el papel. Ahora, la intención del presidente de la República, el gran mensaje del primer mandatario, es bajar las tasas de interés. Ese es el propósito, ¿verdad? ¿Se logra con esta iniciativa que usted está planteando? El presidente de la República yo creo que lo hizo con la mejor, buena intención. El mismo hecho que haya desaparecido ya las comisiones es un paso muy importante. Eso es un paso muy importante y hay que reconocer. Eso va a permitir regular. De tal manera que... reducir el costo, las tasas de interés, ¿se va a lograr con ese propósito, con ese mecanismo? Es la pregunta, que con esta metodología no se podría lograr el propósito. Si nos ponemos a hacer números y a calcular, ese es el temor que tiene el Banco Central, que no se logre el propósito final. Y el tema, y ahí vamos al tema de fondo, uno puede lograr que caigan o que se reduzcan las tasas de interés en un ambiente de incertidumbre. Bueno, ahí viene otro tema. No, ese es el tema de fondo. Ese es otro tema. Es que es el tema de fondo. ¿Qué es lo que ha sucedido con el sistema financiero? Con las finanzas nacionales que están representadas en el sistema financiero. Que los depositantes, los ecuatorianos, las empresas de los ecuatorianos, las empresas extranjeras, dejaron de traer dólares. Los depósitos que tiene el sistema financiero hoy son casi los mismos de los que teníamos a finales del año pasado. Y en el año 2006, en el primer semestre, aumentamos 600 millones de dólares de depósitos. ¿Cuál es la materia prima para que haya crédito? Depósitos. Si no hay depósitos, no hay con qué prestar. Y se restringe todo eso entonces. Y en este semestre el sistema financiero ha aumentado créditos, si no me equivoco, algo cercano a los 400 millones.
Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacó el sistema financiero los 400 millones? De los fondos de liquidez que tenía. Y esos 400 millones equivale a lo que se produjo en el 2006, en el mismo periodo. Es mucho más. Es mucho más que en el año 2006. Y en términos de financiamiento, para la vivienda en los 6 últimos años se ha prestado 1.400 millones de dólares. ¿Y por qué para microcrédito? Porque confían, porque creen, porque quieren ser un motor de desarrollo. Y porque hay dinero de los depositantes. Pero entonces... Y porque hay quien compre los papeles. Y porque hubo microcrédito, 1.000 millones en microcrédito. Los que han dado microcrédito, algunos claro se han excedido en sus intereses y todo. Yo no les voy a defender. Yo comparto el mismo criterio. Y por eso es que la banda regulada por segmentos nos permite precisamente salirnos de ellos. Pero no que uno esté dependiendo de la decisión individual de un funcionario o de un ciudadano, sino de que tengamos un mecanismo a través del cual el Banco Central, que yo creo que siempre tiene que existir a propósito de todos los cuestionamientos que han habido, pero que el Banco Central del Ecuador tenga un papel mucho más protagónico. Hemos estado con el problema de segmentación de las tasas de interés 2 o 3 años y no hemos logrado segmentar las tasas de interés. Problemas legales, problemas operativos, problemas de diversa naturaleza. Pero ahora yo creo que estamos a puertas de eso. Entonces, desde mi punto de vista, el proyecto elaborado por el Congreso es más flexible que el proyecto presentado por el presidente. Porque, por ejemplo, el proyecto presentado por el presidente tiene disposiciones como esta, que dice: las instituciones que tengan tasas de interés inferiores al promedio, es decir, las más eficientes, las que otorguen mejores condiciones, no pueden subir las tasas de interés, mientras que las que estén por encima sí podrán ajustar. Entonces uno dice, ¿por qué le pega al eficiente? Claro. ¿Por qué le deja al eficiente en esas condiciones minusválidas, inconstitucionales, porque le está tratando de una manera injusta? Entonces, a mí me parece que tal como están los dos proyectos es mejor la opción del Congreso, sin que sea la óptima. Y me parece que hay que volver sobre este tema para ver si es que en el ambiente político ecuatoriano hay cómo crear los mecanismos, digamos, transparentes que hemos estado conversando, para que de una vez por todas tengamos un sistema al cual nos podamos referir, que sea seguro, que nadie lo pueda manipular, que refleje las condiciones y que nos vuelva a traer confianza y seguridad para que ahí sí bajen las tasas de interés. Hoy sí me tengo que quejar. A ver. Viene la queja. La campaña de la Asociación de Bancos llevó a satanizar una ley que para mi concepto nació con un espíritu positivo. Hay errores técnicos, hay una metodología que no le satisface ni a los unos ni a los otros. Pero la campaña que ha venido haciendo la Asociación de Bancos, yo no la acepto. ¿Y esa ha provocado esta ausencia de depósitos? Es la politización que está mencionando Abelardo. No se puede politizar estos tipos de temas y ni tampoco se puede politizar las instituciones. Hay declaraciones del presidente de la Asociación de Bancos que realmente yo no las puedo aceptar, cuando dice 4 burócratas en el Banco Central van a fijar las tasas de interés. Eso no es así. Eso asusta. Eso asusta. Entonces, ¿quiénes generan el pánico? Son los mismos banqueros. Hay que tomarlo esto con tranquilidad. No. Yo no estoy para enfrentar ni para estar las batallas políticas, no. Ese no es un papel de un banco central en cualquier parte del mundo. Aquí tengo las declaraciones de Fernando Pozo, que le da pena y ternura, pero ¿de pena y ternura de qué? Y después dice, eso no existe en el mundo, si por ley podríamos decir las cosas, quitar la pobreza o bajar el precio. No es así, pues estamos exagerando las cosas. Yo creo que por eso yo invoco siempre a la sensatez, al diálogo, a la concertación, si eso lo viene diciendo el Banco Central desde hace algún tiempo. Andrés, y el tema no es provocado ni por el sistema financiero. Bueno, pero la campaña sí. No, pero la campaña es la respuesta a la agresión del gobierno. Los 3 chiflados, ¿qué son? Esos 3 ciudadanos con los esparadrapos, ¿qué son? Esa nueva cuña que están con esos ojos, ¿qué son? Diciendo que el sistema financiero le ha robado al cliente, diciéndole que el sistema financiero se aprovechó de la crisis del año 99. Yo comparto la tesis de Eduardo de que el debate no tiene que darse en ese nivel, pero no ha quedado más remedio que contestar la agresión. Lamentablemente este rato el Ecuador es una canguilera alimentada por el propio gobierno. Todos los sábados somos los ecuatorianos agredidos por uno o por otro,
los medios de comunicación, los periodistas, los banqueros, los políticos de oposición, cualquiera que esté en turno es agredido. Entonces hemos creado un ambiente de una efervescencia política, de una violencia política, y no hay diálogos porque no se abren las puertas al diálogo. Yo puedo hablar con Eduardo, yo puedo conversar con Eduardo, podemos entendernos en unas cosas, podemos no entendernos en otras cosas, pero mantenemos un diálogo. Pero el gobierno no abre las puertas a los diálogos. Lo que hace son agresiones, violencia. La asociación lo que ha hecho es defenderse y advertir un tema. Porque incluso ahora se nos acusa de que en el año 99 no dijimos nada y no hicimos nada. Yo aquí tengo una carpeta de un montón de artículos míos, sobre la crisis del año 99. Pero sin embargo, sigue en campaña el gobierno agrediéndole al sistema, y no solo agrediéndole al sistema, sino poniéndole un interrogante si este sistema vale o no sostenerlo. Entonces, no es que la banca le está quitando confianza o está poniendo en riesgo la estabilidad. Lo que menos le conviene al sistema financiero y lo que menos nos conviene a nosotros es generar ese ambiente de incertidumbre. Pero en realidad esta canguilera política en el Ecuador le va a acabar. Eduardo, terminamos con usted. Pero, Andrés, yo creo que están exasperándose las cosas. Yo en eso jamás puedo, representando a un banco central que es esencialmente técnico, por eso inclusive el tema de la autonomía puede hacer que yo ni siquiera lo participe en ese concepto absoluto de la autonomía, pero creo que una institución que debe tener independencia técnica para poder concertar, para poder dialogar, es el Banco Central. Hay que dejarle al Banco Central que cumpla su papel y su misión. De lo contrario, estamos en este clima caldeado, tratando temas de esta naturaleza. No puede ser. Entonces se está recalentando la economía. Tengamos cuidado en lo que estamos haciendo. Yo invoco, y ahí tengo que decir a la Asociación de Bancos, yo respeto mucho al presidente de la República, como he respetado a todos los presidentes de la República del país. Pero por favor, bajemos un poco el tono de la discusión y tratemos de estas cosas técnicamente, no políticamente. Con seriedad y responsabilidad. Muchísimas gracias por la concurrencia esta noche, por haber conversado con nuestra audiencia respecto a estos temas de enorme interés, de gran importancia y de gran trascendencia para la economía y para el funcionamiento en general del Ecuador. Han estado con nosotros el economista Abelardo Pachano y el economista Eduardo Cabezas. Gracias por su presencia y a ustedes, amigos televidentes, también gracias por haber sintonizado este programa. Felicidades, hasta el próximo día domingo.